Bueno, buen día a todos. Damos inicio a esta serie de charlas. Vamos a tratar de que sea como una miniserie de Netflix. Respecto a lo que es el gobierno digital, vamos a transitar por un montón de conceptos, principios, pilares. Vamos a ver temas tecnológicos y vamos a ver temas de gobernanza también. La idea es hacerlo en 4 jornadas. Como ya se explicó, pueden, si interrumpen y está justo este tema, viene a después, se les informa, y si no, tratamos de satisfacer cualquier duda que exista. Ah, hace un par de años hicimos una capacitación de sensibilización también, así que quizás algunas de las personas presentes ya hayan estado. Bueno, ahora estamos en un estadio mucho más evolucionado, ya que MEDI, un ecosistema digital de integrabilidad incipiente y operativo dentro de la jurisdicción de Santiago del Estero, así que creo que está mucho más interesante la posibilidad de aplicar todos estos conocimientos, principios y demás. Así que bueno, damos inicio. Vamos a ver los contenidos que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hacer una introducción que tiene que ver con los ecosistemas digitales. La idea de los ecosistemas es que no bloqueen la innovación, sino que la potencien. Así que vamos a entender con claridad qué es lo que frena la innovación. Eso lo vamos a ver ahora. También vamos a ver las necesidades de la administración pública, sin dejar de mostrar también que el sector privado tiene necesidades muy parecidas, pero lo vamos a focalizar sobre la administración pública y ustedes hagan el espejo con las cosas que les pasan habitualmente. Y después ya de esa introducción, donde vamos a estar bien posicionados como para ver qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Vamos a ver cómo evolucionaron los paradigmas de gobierno digital hacia el gobierno inteligente. Vamos a ver los principios que básicamente han sido tomados del país más digital, que es Estonia. Y vamos a ver qué habilitadores tecnológicos necesitamos para que todo esto se lleve a la práctica concreta y nos beneficiemos todos. Así que, ¿por qué necesitamos crear ecosistemas? Va a ser la primera intervención. Gustavo se encuentra muteado ahora. Se acaba de mutear sin querer, parece. Debo haber tocado cuando pasó la pantalla y corrí el visor de Zoom. Bueno, decía que vamos a hablar sobre los ecosistemas, y Bernard Lieder fue uno de los creadores del euro en Europa, un consultor, un economista, y estudió bastante los ecosistemas y llegó a algunas conclusiones interesantes de las variables que lo componen. Cualquier ecosistema está conformado por distintos actores diversos, y lo que se busca Para nosotros es así. tener beneficios de estar dentro de ese ecosistema. Tener beneficios significa que sea mejor estar que no estar. Si yo no me voy a sumar a ningún club para sufrir, ni a ningún ecosistema para sufrir. Lo quiero porque es mejor, es simple, pero sobre todo quiero que esas ventajas se mantengan permanentemente. Y para eso necesitamos que sea sustentable, que sea resiliente. Y bueno, y en ese desarrollo de cuáles son las variables críticas de un ecosistema, surge que la diversidad es necesaria, ahora vamos a ver por qué, y su interconectividad también. En un sistema eléctrico, por ejemplo, nosotros colocamos UPS por si se corta la luz. Ahora, la UPS tiene que estar conectada, tiene que estar interconectada con la red eléctrica, porque si se corta la luz, yo tengo que empezar a prender el motor y empezar a buscar los cables para conectarlo y demás, no me va a servir. Así que la diversidad y la interconexión son dos variables muy relacionadas que hacen a la resiliencia y básicamente a la sustentabilidad de un ecosistema. Lo podemos ver en la biomasa, unos nos comemos a otros, eso es la conectividad en la biomasa. En el dinero, la economía, ¿no? Decimos no pongar todos los huevos en la misma canasta, eso sería la diversidad, pero después tenemos que tener liquidez para poder pasar de uno al otro. Si tenemos un palacio, pero no podemos comer y no lo podemos vender, no vamos a poder
usar esos recursos. Entonces, la diversidad y la interconectividad pasan a ser claves en todos los ecosistemas. Y en los sistemas digitales, por supuesto, son los datos y que se puedan compartir. Así que si no hay fluidez de datos adecuada, no vamos a poder hablar. Acá hay ejemplos que este hombre presenta de elementos que no cumplen con esto de la sustentabilidad, ¿no? Forestación de una sola variedad, o el osito panda, que está en peligro de extinción permanente, porque no solo que come solamente bambú, sino que come una variedad de bambú. Entonces es muy difícil que se mantenga sustentablemente vivo, ¿no? Por otro lado tenemos la ardillita que come cualquier cosa, así que esa no va a tener ningún problema en sobrevivir, o las selvas donde existe una diversidad absoluta de vegetación. Así que el concepto acá importante es diversidad, pero interconectada. Entonces, un ecosistema digital es uno donde fluyen los datos en forma segura y confidencial. Eso es lo que vamos a estar buscando. Pero la diversidad y la interconexión pasan a ser las variables que quizás tengamos que revisar, ¿no? Ya lo vamos a hacer ahora. Entonces, cuando creamos el ecosistema de integrabilidad, y ahora vamos a ver qué significa esa palabrita, tenemos que tener la eficiencia de poder trabajar rápido en un ecosistema, la diversidad y la interconectividad. Somos muy buenos para la diversidad, muy malos para la interconectividad. Ahora, si encima podemos crear soluciones arriba de la interoperabilidad, arriba del sistema, arriba de lo que está funcionando, entonces aparece el concepto de integrabilidad. Integrar sobre la interoperabilidad. Y la patología que ya vengo anunciando es la interconectividad muy mala, que podemos darle un nombre bien patológico como distanciamiento digital. Los sistemas están distanciados y nos usan a los humanos como interfaces. Por eso estamos siempre sacando datos de uno, poniendo datos en otro, y eso es lo que tenemos que lograr evitar. Son los temas para atender. Así que sabemos que tenemos que crear ecosistemas y vamos a ver cómo. El otro tema es que dijimos que no queremos frenar la innovación, queremos potenciarla. Y ahí es donde aparecen los conceptos de por qué se frena una innovación. ¿Cómo se innova? Básicamente la innovación es una escalerita donde normalmente reutilizamos cosas, después complementamos y por último combinamos. Reutilizar es muy fácil, hacemos permanentemente y en forma intuitiva. Complementar es un poquito más sofisticado, pero lo hacemos también. Y hay momentos en que aparece esa musa creadora aparentemente que nos hace que combinemos, integremos y logramos pasar de muchos elementos que estaban bien identificados en forma aislada a uno solo. Si profundizamos en esto, vamos a ver incluso que hay estudios como este que estamos viendo acá, de esta economista, Adriana Mazzucato, que demuestra que incluso un iPhone es la integración de múltiples tecnologías que en este caso particular habían sido ya desarrolladas por distintos organismos públicos de Estados Unidos. Y ahí está la lista, después la pueden ver tranquilo, pero desde Siri hasta, bueno, los GPS ya sabíamos y demás, todo lo que está puesto dentro de un iPhone estaba previamente establecido, y lo que hizo Apple muy bien es conectar todo eso, integrarlo de una manera, interoperarlo de una manera totalmente consistente. Pero las partes ya existían. Y así podríamos hacer un análisis muy profundo. Lo interesante de todo esto, y como dice Einstein acá, que el conocimiento es limitado, pero la imaginación no. Quizás tengamos acá una puntita para empezar a hablar después de ChatGPT y todo lo que se está hablando en estos días. Pero la imaginación no tiene límites. El conocimiento sí los tiene. Lo interesante es que normalmente las soluciones que hacemos limitan la imaginación. Y ahí es donde aparece la restricción a la innovación. Vamos a ver un pequeño ejemplo de este caso de unos chicos que están jugando con unos juegos justamente de ingenio, de encastre, donde pueden expresar su imaginación, y se encuentran bloqueados porque justamente esos juegos, que son de distintos fabricantes, no permiten encastrarse entre sí. Y de vuelta aparece el problema de la no posibilidad de interconectar. Ese es el problema. La interconexión, o sea, esa diversidad de elementos que no se pueden conectar entre sí, produce
el problema que estamos tratando de potenciar, evitar, que es que se pueda imaginar mejor. Así que fíjense cómo a veces las mismas soluciones generan los problemas que queremos evitar. Vamos a ver qué hay para esto de la diversidad interconectada, o sea, cómo se conectan las cosas diversas. Hay 3 modelos que se han ido desarrollando naturalmente en el mundo, con la experiencia de los distintos actores que han ido procesando. El ser humano, la cultura humana, ha encontrado 3 modelos para interoperar la diversidad. Hay un pequeño video que no se los voy a pasar ahora, pero se los dejo. Es muy cortito, pero es muy interesante, de este padre que, teniendo los chicos que no podían hacer un autito con distintos juegos, porque esos juegos no encastraban, bueno, se dedicó, dado que era un ingeniero industrial y manejaba tecnología 3D, se dedicó a armar todas las piezas que hacían falta para que todos los juegos de encastre, en este caso los 10 juegos más famosos o más vendidos en Estados Unidos, se pudieran encastrar entre sí. Por supuesto, los chicos felices, ahí ven las piezas blancas que les permiten hacer las cosas que no podían hacer, que imaginaban pero no podían. Pero lo interesante acá es la moraleja de qué le pasó a este hombre cuando hizo este trabajo. Por supuesto, esto no viola ningún principio de confidencialidad ni de propiedad intelectual. Todas las piezas son open source, se pueden bajar, y cualquiera que tenga una impresora 3D puede bajarlas, imprimirlas y usarlas con los juegos que tenga. Lo interesante es que muestra la problemática de la interconexión, de este concepto de interconectar cosas diferentes. Él puso los 10 juegos más vendidos de Estados Unidos aquí y acá, y armó todas las piezas que hacen falta para que esos juegos puedan encastrar. Y la primera conclusión es que mientras agregaba un juego linealmente, que crecía la cantidad de juegos linealmente, la complejidad, la cantidad de piezas que tenía que hacer, crecía exponencialmente. Este es el viejo problema de tecnología de hacer interfaces. ¿Por qué todo el mundo le escapa a las interfaces? Porque empieza a hacer interfaces y nunca se termina. Parece que es algo de no terminar más. Hizo otra cosa más. No hizo todo lo que tenía que hacer, pero hizo otra cosa más. Agarró y juntó todas las piezas diferentes de todos los 10 juegos y las puso como en una sola pelota. Hizo un comodín. Con ese comodín también se puede armar cualquier cosa que uno imagine. Es más pesado, tiene una forma extraña, pero también se puede hacer. Y acá aparecen entonces los modelos, estos que estamos hablando, que los vamos a ver en distintos escenarios para que vean ustedes que esto no es nada tecnológico, es bastante de sentido común. A esto se le ha puesto nombre. Por ejemplo, lo primero que él hizo fue hacer todas las piezas que hacían falta. Eso se llama un modelo de 2 esquinas. 2 esquinas porque la esquina, el que opera 1 habla con el que opera 2, para lo cual este tiene que aprender cómo es el otro, y el otro, o sea, si este es un español, soy yo, y este es un chino, yo tengo que aprender chino y él tiene que aprender español. Si no, esto no funciona. El problema es que acá viene un alemán, acá viene un inglés, acá viene un japonés, y yo tengo que volver a hacer ese esfuerzo, y eso es lo que me lleva a esta situación. La segunda cosa que hizo, que fue esa pieza comodín, es esta que vemos acá, que ya cambia las reglas, ya rompe este problema exponencial. Y entonces dice, bueno, hacemos un esfuerzo una sola vez para tu caso, yo tengo todas las conexiones posibles acá, por lo tanto, va a ser un esfuerzo lineal. Cada vez que venga uno, va a haber una sola esfuerzo de modificación que hacer. Eso también se puede hacer, y eso se llama 3 esquinas. 3 esquinas. Y después aparece el modelo de 4 esquinas, que se usa mucho en las herramientas. Por ejemplo, acá tienen una, que este hombre no lo hizo, sin embargo, no se dio cuenta, lo hizo varias veces. Porque si uno mira acá, si él hubiera tomado cualquiera de estas líneas verticales o horizontales, no importa cuál, para decir, este pasa a ser un estándar, tomar algo como estándar, yo acá tomé el de la ruedita porque es el más hermoso para verlo gráficamente, automáticamente todas las piezas pueden hablar a través de ese estándar con las otras. Y este es el modelo más evolucionado que el ser humano ha creado hasta ahora. Lo tenemos en los enchufes, si ustedes se fijan en las fichas eléctricas, esto es cuando no tenemos un estándar, mucho nos pasa acá en Argentina, ¿no? Que hemos adoptado distintos estándares a lo largo de la historia, o usado más que adoptado, usado distintos estándares. Estas son las fichas que ahora tenemos para viajar,
que tienen alta complejidad de mecanismos, pero hacen este trabajo de unificación que decíamos, o en este, que es un adaptador genérico que se puede ir adaptando a distintos países, que sería uno de 4 esquinas. Acá tenemos la parte estándar y la parte que es particular de cada uno. Lo mismo nos pasa con el idioma. El idioma de hablar idiomas diferentes, la Torre de Babel. Bueno, tenemos gente que son políglotas, que hablan muchos idiomas. Podemos recurrir a un políglota para hablar con alguien. Yo sabiendo español y alguien sabiendo chino, puedo recurrir a un políglota que hable y me traduzca. Pero acá empieza a aparecer una dependencia, un problema de dependencia entre lo que yo digo y lo que ese traductor diga. Y ahí empiezan a aparecer problemas que vamos a empezar a marcar, que son las deficiencias que tiene esta arquitectura en particular. Y por último, la que se dio en el mundo históricamente, ¿no? Allá en la antigüedad, todo lo que valía la pena que se comunicara con cualquier otro de cualquier idioma, se usaba el griego, después se usó el latín, hoy hablamos inglés, ¿no? O sea, yo aprendo un poquito de inglés, el chino aprende un poquito de inglés, yo ya puedo hablar con el chino sin que él sepa nada de español y yo sepa nada de chino. Entonces, este concepto es muy económico, pero es muy escalable. Y esto es lo que hace a que un modelo de 4 esquinas sea los buscados hoy para los problemas de interconexión o interoperabilidad. Vamos al segundo problema. El primero entonces es ¿cómo hacemos para conectarnos adecuadamente y en forma fácil? Esto sería la interconexión, que era uno de los problemas que vimos en los ecosistemas. El segundo tiene que ver con paradigmas. Ya acá no hay problemas mecánicos, no hay problemas tecnológicos, sino son problemas mentales. ¿Cómo entendemos que se hacen las cosas? ¿Cómo conceptualizamos las palabras? ¿Cómo le damos semántica a esas palabras en función del estadio tecnológico que nos rodea? La tecnología crea contextos y nosotros actuamos dentro de ese contexto. Y tomo para explicar eso rápidamente, se usa muchísimo, pero es muy claro, el tema del hielo, ¿no? El hielo siempre, la necesidad es la misma, enfriar alimentos, bueno, ya lo sabemos, pero la forma de obtener de solucionar ese problema de tener frío, al principio no había generadores o fábricas de frío o congeladores, y por lo tanto el hielo se cosechaba. Así que un paradigma de esa época, la tecnología era cosechar hielo. Una vez que ya se aprendió a fabricar hielo, ya teníamos otro problema. El problema era trasladar el hielo. ¿Cómo hacíamos para llevar el hielo al lugar donde hacía falta utilizar? Y por último, hoy ya no habla, por supuesto se sigue usando el hielo fabricado, ahí siempre hay un remanente, pero hoy ya estamos en la propia fábrica. O sea, hoy ya autofabricamos nuestro hielo en nuestras casas. Así que fíjense cómo va cambiando el significado en función del contexto que tiene que ver con las posibilidades tecnológicas para hacer algo. Si no cambiamos, si uno se clava en un paradigma y no lo logra cambiar, bueno, yo estaría hoy yendo a buscar algún lugar donde haya escarcha para sacar hielo para traerme a mi casa. Hay un video que se los recomiendo, en un TEDx, que está acá el link, de Genís Raca, un español, que es un arqueólogo y que no le preocupa la tecnología, sí le preocupa muchísimo cómo impacta la tecnología en el ser humano, ¿no? Véanlo después, es muy interesante, pero de todas maneras, los arqueólogos saben que trabajan en miles de años. La proximidad anual que ellos tienen es de miles de años. Sin embargo, él se tomó el trabajo de analizar los últimos 100 años y ver cómo había cambiado un solo concepto, para hablar de una palabra, contenido, el contenido, ¿no? El contenido escrito, visual, auditivo. Bueno, ¿cómo cambió? En el 1900, el contenido estaba en entornos públicos. O sea que si yo quería saber algo, iba a la biblioteca o iba al cine. Esa era la forma de hacerme de contenido. Ya en el 30, la radio, o sea, empezamos a tener la posibilidad de tener el contenido en lugares privados. Hechos tecnológicos que impactan sobre el concepto de contenido. En el 60 ya aparece la posibilidad de hacer fotos, video, texto, o sea, una persona con una cámara ya podía generar contenido. En el 90
estamos publicando contenido. Las redes, publicamos. Así que fíjense cómo el mismo concepto de contenido fue evolucionando en la cabeza de las personas que fueron incorporándose en esos momentos. Porque hay algo interesante que él anuncia también, es que así como un abuelo no ve muy claramente ni entiende qué es esto de publicar en la red, a una persona que nació en los 90, publicar en la red es lo más normal que hay. Así que fíjense cómo va migrando el contenido. Yo me tomé la libertad de extender esto en los últimos 20 años y ahora estamos hablando de dialogar con el contenido. Todo lo que está pasando con ChatGPT, con todo lo de realidad aumentada, etcétera, etcétera, nos permite dialogar con el contenido. Es una deformación que tenemos que ir viendo de cómo este nuevo contexto nos permite. Pero podríamos seguir buscando palabras, identidad, propiedad, participación, pertenencia, inteligencia, economía, y podemos seguir la lista, que debemos readecuar en función del contexto tecnológico en que estamos. Y de eso se trata el cambio de paradigma, de resignificar las cosas. Entonces, si avanzamos un poquito, lo que podemos ver es que hay un autor que se llama Roberto Berganti, que explica muy bien esto. Hay un librito muy cortito que lo pueden usar, pero vamos a ver que no solamente es un cambio de tecnología lo que tenemos que hacer para ser disruptivos en la innovación, sino tenemos que hacer un cambio de significado. Y eso es un poco lo que hizo Estonia con su gobierno inteligente. No solamente usó la tecnología para hacer lo que hacía, sino cambió el concepto de las cosas que hacía. Y ese cambio de significado es lo que tenemos que evaluar. Bien. Las primeras conclusiones entonces hasta aquí es que para potenciar la innovación tenemos que poder interconectar la diversidad, y eso es, en tecnología se llama interoperabilidad. Necesitamos interoperabilidad como el agua. Y por otro lado, necesitamos cambiar los paradigmas a través de este cambio de significados que estamos hablando. Bien, vamos ahora a la administración pública. ¿Cuáles son las necesidades que tiene una administración pública? Básicamente la administración pública hoy la criticamos porque son silos que tienen información, mucha diversidad, poca interconexión. Sin embargo, esos silos fueron creados por leyes y normativas. No es porque a alguien se le ocurrió, yo me quiero quedar con estos datos y el otro se quiere quedar con los suyos, sino porque hay competencias legales que exigen que alguien se haga responsable y administre adecuadamente esa información. Porque queremos confiar en que alguien está velando por los registros públicos que necesitamos para poder operar y demás. Entonces, por otro lado, podemos visualizar esto así, como si fueran... A ver si podemos... Ok. Podemos observar entonces como, imaginemos que cada organismo es un registro, una base de datos, con sus procedimientos y sus reglamentaciones, y para poder operar, para poder hacer algo, necesita algunos datos de otras áreas, de otras organizaciones, públicas y privadas. Y entonces lo que hace es, consigue esos datos de alguna manera, porque los necesita, si no, no puede. Ya vemos ahora cómo los consigue, normalmente pidiendo eso al ciudadano que los traiga, y los guarda en su base de datos. Acá tenemos un problema de calidad de información importante, porque el amarillo va a seguir trabajando con esos datos, los va a modificar. La copia que tengo yo va a quedar en el estadio cuando la cargué. Pero de todas formas, este es un modelo de solución al problema que tenemos. ¿Cuál es el problema? O la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es tener datos de otros para poder cumplir con los requisitos que se están pidiendo. Entonces, lo que ve el ciudadano es esto, es una red de organizaciones públicas y privadas que están pidiendo datos de otras y que como no están interoperando, como no están interconectadas, lo que hacen es, me la piden a mí como ciudadano para que la vaya a buscar. Ese es el famoso ciudadano como cadete, ciudadano haciendo trámites en la calle o en la web, porque puede ser que este peregrinaje ciudadano sea digital o sea físico. No importa, sigue siendo un problema del ciudadano. Ahí hago una introducción. Esto es un caso real tomado de una guía de trámites de todos los requisitos, desde todo el recorrido del ciudadano para los N requisitos que tiene esa localidad, digamos, ¿no?
acá lo importante es que no es solo el sector público, el sector privado, cuando uno va al sector privado también hay requisitos, desde abrir una cuenta bancaria, requisitos que vienen del Estado, desde, no sé, comprar un auto, hay un montón del sector privado que necesitan datos del sector público o le exigen a sus clientes datos del sector público porque el sector privado no puede acceder a ellos, ¿no? Acá viene también la necesidad del sector privado de poder también obtener los datos del sector público para atender mejor a sus clientes desde lo privado, ¿no? Un poco para también echar lo público a lo privado, ¿no? Lo importante es que quede claro que alguien, un organismo, necesita datos de otro, es una necesidad, no es un problema. Ahora vamos a hacer fuerza con esto. Es una necesidad que hay que resolver. No importa con qué tecnología, no importa en qué paradigma, yo tengo que lograr que eso se logre realizar, porque es la única forma que la buena burocracia tiene para asegurarse de que todos somos iguales ante los trámites que tenemos que hacer y tenemos que cumplir con las mismas condiciones. Y esa forma de saber si cumplimos o no es teniendo información que verifica o que da fe otro actor. Así que este es el mapa del problema o el mapa de la necesidad que tenemos que resolver. Vamos a ver cómo hacemos para desentrañar esta maraña y cómo hacemos para resolverla. Por supuesto, si miráramos el ciudadano, no en esta perspectiva aérea como un dron, sino lo miráramos en línea, el ciudadano va a una oficina, le dicen necesito que me traiga estos requisitos. Bueno, ¿de dónde son? De tal y tal y tal organismo. Va a ese organismo y cuando empieza a pedirle lo que el otro le pidió, ese organismo le dice, no, pero para darte eso, yo necesito de este otro, esto y esto. Y para darte eso, necesito este. O sea, esto que vemos, que como dijo Lucas, no es un dibujo, es real, hay poca conciencia en las organizaciones que están operando dentro de este círculo, que realmente esto pasa. Pareciera que es más fácil. El ciudadano es el único que padece realmente esto. Porque yo siempre, si estoy en este organismo que está acá, veo este pedacito de la realidad. Si estoy en este que está acá, veo otro pedacito de la realidad. Pero el que ve la totalidad es aquel que lo tiene que ejecutar. Y ese es el ciudadano, que va a terminar circulando por todos estos organismos, tratando de conseguir hasta el final la información que necesita para cumplir con todos los pasos. ¿Hay una forma de solucionar esto? Sí, si entendimos lo que decíamos de los ecosistemas, el problema es que tenemos mucha diversidad por la reglamentación, por las competencias legales de cada registro, pero no tenemos interconectividad. Si le agregamos interconectividad a esos hilos, el problema se simplifica terriblemente. O sea, se cubre la necesidad con una solución diferente. En lugar de transportar los datos el ciudadano, lo puede transportar la tecnología. Y de eso se trata un poco el crear ecosistemas digitales, donde fluyen los datos. Ahora ya como tenemos la posibilidad de acceder a los datos del otro organismo, cuando los necesitemos, siempre con confidencialidad, seguridad y demás, entonces ya no vamos a tener que tener copia de los datos. Ustedes saben que la copia de un dato, lo único que hace es generar obsolescencia, basura digital, al poco tiempo. Si ese dato es modificado en la fuente, porque la vida del dato es representar la realidad, y esa realidad va cambiando, evidentemente la figura anterior, donde yo tenía un poquitito de amarillo acá, deja de tener valor. Y tener información que no sirve no es nada inteligente. Pero para esto necesitamos interconectividad y la máxima posible. Así que, como moraleja de esto, dejo esta secuencia de pensamiento que me parece que nos va a ayudar a pensar un poco más todas las demás cosas. Primero tenemos que identificar lo que es necesario. Por ejemplo, comer es necesario. No es un problema comer. El problema es cómo hacemos para alimentar a la gente, cómo hacemos para alimentar a la humanidad. Entonces, la necesidad de tener información de otros es real. Las soluciones son distintas en cada lugar y los problemas los tienen las soluciones. Y vamos a repetir esto varias veces. El que una persona se tenga que movilizar para llevar un papel no es problema de la necesidad de controlar, es un problema de cómo implemento el control. Así que los problemas se resuelven o eliminan, las soluciones se cambian con el tiempo, las necesidades
debemos entenderlas como los desafíos permanentes que tenemos que satisfacer. Y acá es donde no nos tenemos que enamorar de ninguna tecnología, ni de la del papel, ni de la digital, ni del blockchain, ni de ninguna en particular, porque si no, distorsionamos lo que estamos tratando de solucionar. Acuérdense que Einstein decía, si tengo 1 hora para resolver un problema, déjenme 55 minutos para entender cuál es la necesidad de ese problema y 5 minutos para solucionarlo. Porque somos muy precisos cuando tenemos claro cuál es la necesidad que tenemos que satisfacer. Así que ahora vamos a empezar a ver cómo hacemos este pasaje que tiene que ver con un cambio de significado, con un cambio de paradigma, del gobierno digital al gobierno inteligente. Podríamos hacerlo del gobierno de papel al gobierno inteligente, porque en realidad es una evolución de significados que se va produciendo por el cambio de contexto que genera la tecnología. Así que desde la burocracia a la icracia, ahora que estamos hablando tanto de inteligencia artificial, hemos pasado por distintas tecnologías. La primera tecnología era una tecnología física del papel. Y el significado, así como decíamos fabricar hielo, acá decíamos tramitar en las oficinas. Ese era el significado que le damos a la burocracia, tramitar en oficinas. Acuérdense que la burocracia no es tramitar en oficinas. La burocracia es poder controlar que los requisitos de un ciudadano son todos cumplidos para que todos sean iguales tratados ante. Entonces, esto no es burocracia, esto es la solución de papel para implementar la burocracia. Por supuesto, después viene la tecnología digital, entonces empezamos a tramitar en la web. Entonces, el gobierno digital es tramitar en la web. Y nos queda eso en la cabeza, tramitar en la web. Estonia tiene otro paradigma, que es no tramitar. No tramitar. Entonces el gobierno que ellos llaman es el gobierno invisible, porque no me molesta, no me hace ir a ningún lado, ni entrar a una página. Es otro paradigma, otro significado. Y hoy Estonia está en este tránsito a lo que se llama sirvientes digitales, sirvientes de inteligencia artificial que hagan los trámites por mí. Lo interesante es que los soportes de estos distintos paradigmas van mutando y desapareciendo también. Entonces, acá estaba el papel, cuando estamos en el mundo digital, tenemos documentos digitales, pero al pasar al gobierno invisible, los documentos también desaparecen, porque en realidad lo que había dentro del documento eran datos. Así que en el gobierno invisible, que es no tramitar, no fluyen documentos, fluyen datos. Pero si seguimos adelante, vamos a ver que hay asistentes. Por supuesto, en el gobierno digital también aparecen los portales, aparecen las aplicaciones, y esas también empiezan a desaparecer para dar lugar a los sirvientes digitales. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Primero, esa necesidad, o vamos a poner este propósito que buscamos satisfacer, que es tener la mejor experiencia humana posible ahora y siempre. ¿Por qué ahora y siempre? Porque yo todavía no tengo el asistente de inteligencia artificial y hoy tengo que hacer el trámite. Y lo tengo que hacer de la forma en que el contexto tecnológico disponible me lo permita, de la mejor manera posible. Pero tengo que estar preparado para que mi paradigma evolucione con las siguientes tecnologías que van a ir modificando ese contexto en el que me tengo que mover. Así que, si este era el problema, lo que vamos a ver ahora es que podemos extraer de acá determinadas características, por ejemplo, el ecosistema, en papel, digital, invisible, inteligente, las organizaciones que van a ser siempre públicas y privadas, las puertas de entrada y salida, todos estos elementos que están acá, hay que entrar y salir de cada una de esas burbujas, que son los organismos, que esos organismos tienen procesos internos que se hacen con distintas tecnologías, manuales, documentos digitales, sistemas particulares, y que para poder hacer esos productos y servicios que tiene que entregar, para hacer eso necesita requisitos que se deben cumplir. Esta estructura no tiene nada que ver con las tecnologías. Ahora, esto que está acá arriba. Acá abajo le puse casos, pero la tecnología, los elementos estructurales que están acá arriba, no tienen nada que ver con la tecnología, tienen que ver con la necesidad. Y esto es importante separarlo porque me permite visualizar esto ahora. Ahora tomo un solo elemento de acá, un solo par,
y entonces puedo ponerle nombre a las cosas. Puedo decir que hay un ecosistema, que hay organizaciones que se tienen que comunicar, que esas organizaciones tienen procesos internos para hacer sus tareas, que hay puertas de entrada y de salida para poder transferir lo que sea que haya que transferir, que básicamente es datos del otro, información del otro, que se puede hacer directamente entre esas organizaciones, sin necesidad de que el ciudadano se movilice, para lo cual hablamos de, empezamos a poner nombres más específicos, una interoperabilidad backend, de atrás, o podemos hacer que el ciudadano lleve el papel, porque si lleva el papel, lo lleva él, y también lo podemos, y también tiene que funcionar. Entonces, este diagramita que ven acá representa la necesidad que ahora vamos a tener que solucionar. Entonces vamos a ver qué es lo que le pasó al gobierno digital, al que estamos usando en prácticamente todo el mundo en este momento, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que la mayoría de los países está usando y empezamos a ver características. Por ejemplo, es un enfoque de adentro del organismo hacia afuera, hacia el ciudadano. O sea, lo que queremos es darle un mejor servicio al ciudadano, pero lo hacemos desde adentro. Entonces, ¿cuál es el proceso que llevamos adelante para digitalizar nuestra organización? Digitalizar los procesos internos. Eliminamos el papel internamente. Afuera, el ciudadano sigue haciendo los papelitos igual. Digitalizamos la relación del Estado con el ciudadano. Le ponemos un portal. Entonces ahora el ciudadano no me tiene que traer un papel, lo tiene que ir a buscar, lo tiene que escanear y me lo tiene que presentar en mi portal. Pero ya no tiene que venir a mi organización. Después vemos que hay muchos trámites de distintos organismos, entonces empezamos a hacer aplicaciones que unifican, o portales que unifican todas esas posibilidades. Entonces el ciudadano ya no tiene que ir a buscar un papel a uno, sino que entra a un portal, saca un papel y lo mete en otro portal. Y cuando ya el mundo ha avanzado y todos los organismos tienen portales, entonces empezamos a ver que la única forma de mejorar más aún es interoperar entre los organismos. Es justamente reemplazar ese proceso que está en el medio de las organizaciones. Lo que está en el medio, eso que veíamos recién en Samaraña. Esta es la innovación mirando simplemente desde el punto de vista tecnológico, sin cambiar el significado, sin aprovechar el cambio de contexto en que estamos. Fíjense los indicadores que se utilizan para estos portales, para estos mecanismos de gobierno digital, lo pueden ver en el Banco Mundial, el BID y demás, son cantidad de trámites digitalizados, cuántas visitas tiene el sitio y cuánto tiempo ahorré por hacerlo en el portal sin tener que ir físicamente al lugar. Esto es gobierno digital. Este es un significado y es lo que se hace. Básicamente, ¿cuál es el problema remanente que tiene esta solución? Acuérdense, solución, problema. Los problemas son de la solución, no son de la burocracia. Los problemas son de la forma en que soluciona la burocracia. Bueno, algunos todavía siguen en papel, eso no los vamos a criticar porque no hicieron ningún cambio de paradigma, pero aquellos que hicieron cambio de paradigma, lo que hicieron fue crear y compitieron para hacer mejores soluciones, mejores interfaces, para lograr que yo haga las cosas más fáciles. Sin embargo, mis trámites, como vimos antes, no son con un solo organismo, son con distintos organismos. En este tengo una interfaz espectacular, en este tengo otra que lo hizo otro, en esta tengo... O sea, es como si me dijeran, no, vos podés andar a la calle y agarrar el vehículo, todos los autos que están en la calle los podés usar. Pero cuando me subo a uno es cambio automático, cuando me subo al otro, ni siquiera... Los autos están más estandarizados que los portales. Porque yo puedo manejar un auto más o menos sin demasiada instrucción. Sin embargo, los portales no, tengo que aprender a usar cada portal. Y eso es un problema remanente. Por eso hablamos de peregrinaje físico o peregrinaje digital por la heterogeneidad de la forma en que se presentan las cosas. Vamos a ver qué, entonces, ¿qué hicimos? Sacamos las colas y las pusimos en internet. No sé si les pasó, pero en la época de pandemia, uno entraba a un portal de un banco, estoy hablando ahora del sector privado, para que vean que esto no es un problema del gobierno solamente, y me decía, usted está en la posición 735 de la cola digital. Es un portal, ¿qué cola digital? Es un sistema el que me tiene que atender.
Por supuesto, la cola iba muy rápido y a los 3 minutos me atendía al banco, pero lo que quiero mostrar es que el concepto que tenemos en la cabeza, el paradigma con que resolvemos las cosas, no es el adecuado. O existe la posibilidad de tener uno más evolucionado. Así que vamos a hacer un cambio de foco y vamos a dejar de mirar hacia el ciudadano, sino vamos a pensar desde el ciudadano. Y pensar desde el ciudadano es un poco lo que pretendió hacer Estonia o lo que hizo Estonia. Y básicamente Estonia muestra esta otra foto. Una persona que no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque el gobierno inteligente es invisible, o sea que no se muestra, no se ve, es sensible porque sabe qué necesita el ciudadano y es proactivo porque sabiendo lo que necesita el ciudadano directamente se lo da sin que se lo pida. En un extremo, ¿no es cierto? Siempre hay cosas que pedir. Pero digamos que este es el modelo en que Estonia está involucrado. Y si hacemos el mismo análisis y recorremos cómo lo hizo, primero pensó de afuera, desde el ciudadano, hacia adentro del organismo. Esto es un cambio 180 grados en la forma de mirar las cosas, es muy importante. Lo que hacen ellos, empiezan interconectando, interoperando a los organismos. Lo que vimos que es un problema, es una falla que tenemos en los ecosistemas digitales, es la falta de conectividad, pero empiezan por ahí, conectan todo, después se fijan en esa maraña que tenía el ciudadano y tratan de digitalizar esa maraña, no la que yo tengo adentro de cada organismo. Después tratan de que todos los servicios que resuelve que necesita ese ciudadano se puedan ver en una sola presentación, no en portales diferentes, lo que muchos llaman la ventanilla única. No hay ventanilla única, vamos a ver que hay muchas ventanillas únicas, la que yo quiero es la que yo voy a usar. Y por último, se fijan internamente qué tengo que cambiar para ser mejor. Así que es un camino diferente. Si vemos los indicadores, dicen trámites no invisibles. En Estonia quedó 1, divorciarse. Antes de la pandemia eran 3, casarse, divorciarse y comprar una propiedad. Ahora ya comprarse la casa se puede hacer totalmente digital con un celular. Casarse también, pero divorciarse todavía no. Hay que ir y mostrar que uno está peleado con la otra persona. Tiempo ahorrado por no tramitar, tiempo ahorrado por no tramitar, no por tramitar digitalmente, por no tramitar. Y se mide en miles de años ciudadano. ¿Y esto qué es? Porcentaje de interconsultas máquina a máquina, que sería el índice de acercamiento digital. ¿Se acuerdan que hablamos de distanciamiento digital? Del 97%. Así que los indicadores de Estonia son 1, 3.500 años, 97%. Y eso lo pueden ver en los portales que ellos tienen. ¿Qué quiere decir 97%? Que solamente el 3% de los datos que circulan entre los sistemas en Estonia están siendo operados por personas. El 97% de los datos está siendo interoperado directamente sistema a sistema en milisegundos. Y ese es el diferencial que tenemos con los dos modelos. Así que, pero si analizamos el camino, vemos que el camino es distinto. El camino recorre un proceso distinto. Las prioridades son otras. Si yo modifico un proceso en el paradigma de gobierno digital y luego un organismo empieza a ofrecerme cosas que yo había puesto en un portal o en una aplicación, tengo que cambiar lo anterior. O sea, este camino exige mucho reproceso de las tareas que se han hecho. Este camino es más limpio y exige menos reprocesamiento o redesarrollo o rediseño de las cosas que había hecho antes. Pero acá hay una innovación en el paradigma. Entonces, vamos a ver cuáles son los principios del gobierno inteligente. ¿Qué cosas tenemos que usar como brújulas en esa maraña? Yo tengo la maraña y tengo que resolverla con soluciones. Bueno, ¿cuáles son las brújulas que puedo usar para resolver esta maraña? Bueno, los principios son 3. Hay muchos más en Estonia, pero con estos 3 nos arreglamos en Latinoamérica. El primero es el principio once only, que ahora vamos a hacer una pequeña práctica. El segundo es procesos proactivos push, que es eso de si ya sabemos que hay que hacer esto, ¿por qué no lo hacemos automáticamente? Y evitamos que el ciudadano tenga que venir a pedirlo.
y la interfaz abierta, que creo que es el más interesante para la gente de tecnología, los tecnólogos que están en esta charla, y sobre todo los privados que están en esta charla, que van a poder realizar cosas que hoy, sin un ecosistema, son imposibles de hacer, que es justamente reutilizar las funcionalidades y desarrollos que ya se han realizado o que están operando en cualquiera de los sistemas que están interoperando. Y ahí aparece con todas las letras la integrabilidad potencial que tiene un EDI. Así que bueno, vamos a empezar por el primer caso. Voy a hacer una simple explicación y vamos a pasar a la práctica. Fíjense lo que hace un organismo en el estado inicial hoy, con los papeles vamos a ir, o con los portales también puede ser. ¿Qué hace? Le pide al ciudadano que cubra con todos los requisitos. ¿Y el ciudadano qué hace? Va a buscar, como vimos antes, los requisitos a otros portales o a otras organizaciones físicamente. Este es el estado inicial, que vamos a decir que los ciudadanos viajan de una organización a la otra, digitalmente o físicamente, pero tienen que viajar, no les queda otra. Y otra forma, que es la que permite el principio once-only, si uno lo cumple, que es compartir datos, no cualquier dato, no para cualquiera, sino para aquel que realmente los necesita legalmente, es que haya una forma de interoperación entre los distintos organismos públicos que le permita a un organismo de la persona que está tratando de hacer el trámite, que puede ser física o digitalmente, consultar el cumplimiento de esos requisitos directamente en el organismo que los genera. Y eso es el primer paso, el cumplimiento del primer principio, y les diría que es un 60% de la maraña que vimos antes. O sea que podemos solucionar muchísimo con este solo principio. Así que bueno, vamos a hacer una práctica, dejo de compartir y Bien. pasamos. Lucas, te dejo. Tomo yo la palabra un poco. Bueno, ahora sí para ponernos un poco a interactuar y cortar un poco con la capacitación y ir al taller. Lo que vamos a ver ahora es el principio once only, el principio una sola vez, que si alguno tiene duda del concepto, ahora lo vamos a ver en la práctica, que justamente no le pides al ciudadano un requisito de un trámite que el Estado ya tiene. Acá cuando hablo de Estado y hablo hasta sector privado, entre comillas, porque hay aseguradoras, puede haber un seguro, lo que fuera, que se manejan a nivel de Estado, ¿no? Todo requisito que el Estado ya tiene, que yo no debería pedírselo. Yo le voy a compartir ahora en el chat, se van a generar 10 salas de manera virtual, van a ser asignadas aleatoriamente. Yo ahí en el chat compartí un documento, que ahora lo voy a compartir en pantalla también. Un segundo. Les compartí un documento que tiene 10 links, que tiene más de 10 links, pero bueno, en este caso vamos a hacer 10 salas. Entonces, cuando vean a qué grupo fueron asignados, ustedes cuando ven la sala van a ver el nombre de la sala. Si fueron al grupo 1, lo que van a hacer es entrar al link del grupo 1. Si fueron al grupo 2, entrar al link del grupo 2. Y lo que van a ver acá es, van a entrar a una presentación, y en la presentación lo que van a ver es un trámite. En este caso, por ejemplo, es habilitación de comercios de Santiago del Estero. Entonces acá van a tener el template con el nombre del trámite, que es habilitación de comercios. Y acá van a tener que completar simplemente dos campos. Cantidad de veces que no se cumple en principio, o sea, el principio once only, cuántas veces le estoy pidiendo al ciudadano algo que no debería pedirle, y las fuentes auténticas intervinientes, que por ahí voy a refrescar el concepto de fuente auténtica para que se entienda, ¿no? En la segunda slide van a tener el trámite, o sea que no hace falta que entren al link del trámite, simplemente para que vean de dónde sacaron la información. En la segunda slide van a tener los requisitos de ese trámite, en este caso son 7 requisitos, para que puedan ir barriendo ustedes, bueno, qué le estoy pidiendo al ciudadano que en realidad no debería pedirle, y identifiquen la fuente auténtica. La fuente auténtica, en la tercera slide tienen el concepto que viene de la norma IRAM, salió recientemente. Significa, es la fuente responsable única de la creación y mantenimiento del registro de algún tipo de dato. Es decir, ¿de dónde sale ese dato originalmente? Yo le estoy pidiendo, por ejemplo acá, fotocopia de apertura de rentas municipal del último pago. Bueno, claramente acá la fuente auténtica es rentas municipal, ¿no? Entonces, empezar a identificar la fuente auténtica o el DNI,
definamos cuál es la fuente auténtica, o si aparece una constancia FIP, definamos cuál es la fuente auténtica. Entonces un poco eso, barremos los requisitos, contamos la cantidad de veces que no se cumple con el principio once only, lo colocamos acá, si son 1, 2, 3, 4 veces, y en fuentes auténticas intervinientes nombramos a las fuentes auténticas, habilitación comercial, que son las fuentes con las que yo debería interoperar, ir a buscar ese dato sin molestar al ciudadano. Es una actividad más o menos unos 10 minutos para que la hagan. La idea es que van a ir a la sala de grupos, que algunos compartan, así lo pueden discutir. No sé si hay dudas. Si no, pasamos a la virtualidad. Y les pido por favor que copien el link del chat, así saben a qué sala están asignados, ¿no? Copien el link del chat, una vez que tienen la sala, entran al link de esa sala. Igual vamos a estar entrando por las salas. Bueno, nos vemos y un ratito estamos entrando a las salas. La idea ahora es que brevemente fueron 10 grupos, eran 5 trámites. Así que si le voy a dar la palabra brevemente 2 minutos a alguien del grupo que haya tocado habilitación comercial, que es grupo 1 y grupo 6. Alguno del grupo 1 o grupo 6 que pueda tomar palabra y en 2 minutos contarnos qué es lo que encontró, qué es lo que apareció. ¿Qué es lo que sintió? ¿Alguien del grupo 1 o grupo 6? ¿Algún voluntario? Si no, abro a alguno de los grupos de algún trámite. Grupo 2. Nosotros. Grupo 2, Esteban. Sí, nada, claramente aparecen como 9 fuentes auténticas y un trámite que se resolvería en un par de días al menos para cumplir con todo lo que se pide ahí de requisitos y bueno, se identifica como un gran alivio viviendo desde la perspectiva del ciudadano que esto funcione como debería funcionar. Ahí estoy compartiendo un poco el grupo 2, que fueron de apertura de calzada para conexiones domiciliarias, ¿no? Sí. Acá un poco ustedes completaron cantidad de veces que no se cumple en principio, 9 veces. ¿Y cuántos Sí. requisitos? 8, pará, se me fueron para más de uno, casi encontraron alguno de más. Es que pasa que en algunos dice que tiene que tener la firma del dueño y hemos supuesto que podrías no saber quién es el verdadero dueño o el dueño que está registrado, por lo cual tendrías que ir al registro de la propiedad a ver quién es el dueño, después hacerlo firmar y después presentar el requisito y en ese caso sumamos el noveno puesto que bueno, si nos ponemos en estricto de, eso es hipotético, podrías saber quién es el dueño de la propiedad, como no. O sea, Okay. Y básicamente identificaron la renta municipal, dirección de obras públicas, perfecto. Identificaron el colegio profesional técnico porque está pidiendo alguna matrícula o algo, registro de la propiedad. Bueno, esto de dueño del inmueble de la firma, esto es lo único que sería, digamos, si lo podemos autenticar a la Claro. persona a través de RENAPER o algo, no haría falta esto, que acá podría tomarse como fuente auténtica de RENAPER, pero está perfecto. Si se dan cuenta, un trámite que tenía 8 requisitos, básicamente yo con autenticar al ciudadano es lo único que necesitaría, o sea, porque en realidad ninguno de Sí, los... y saber cuál es el inmueble también. Claro, identifique a la persona con su inmueble y el resto lo iría a buscar a estas fuentes, ¿no? Exactamente. El tiempo que le ahorraríamos al ciudadano y no tener que andar buscando nada de esto. Bueno, perfecto, la verdad que muy bien el ejercicio y buenísimo que encontraron hasta una 9ª vez con esto de ir a verificar la firma de los planos. Bueno, ¿algún otro grupo? Grupo 3, grupo 4. Digo grupo 3, Grupo grupo 1. Grupo 1. Vamos, Mercedes. Sí. Nosotros teníamos la habilitación comercial, tenemos 7 pasos, de los 7, 6 no cumplen el principio y también hemos identificado varias fuentes auténticas como RENAPER, rentas municipal, la policía, catastro, los efectores de salud. Perfecto. También puede ser que haya otra fuente por ahí
A veces hay que timbrar algunas de las cosas, entonces hay que hacer doble trámite. En el certificado de residencia, por ejemplo, a veces te piden timbrarlo. O el de buena salud, bueno. Claro. Lo único que no rompe el principio es que te piden una carpeta. Eso es lo único. Una carpeta colgante para el fichero, esto porque estamos todavía en el paradigma papel incluso, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí rompe más que el principio. Sí, rompe más que el principio One Only, ya directamente le estoy pidiendo materiales al ciudadano. Sí. Pero está perfecto, identificado en las rentas municipal. Lo que Sí, es esto del certificado de residencia que mencionaste recién del timbrado, un poco es entender el significado de este requisito. Yo quiero certificar dónde vive la persona, ¿no? Que en realidad si todos tuviéramos el DNI actualizado claro. en el domicilio, como Ahí mencionan acá, rompe dos veces el principio. claro, tenemos el RENAPER, exactamente, perfecto. Sí. Después pusiste policía por el certificado de residencia, claro, que se lo piden a Sí, policía. la Claro, policía te lo otorga. perfecto. Después tienes el contrato que es entre privados, el último, Sí, pero bueno, claro. ahí. Bueno, pero si nos ponemos a ver de 7 requisitos, supongamos que el contrato es entre privados y no lo puedo obtener más que por la persona, ¿no? De Sí, 7 requisitos del trámite, anularía 6. Casi que lo hacemos invisible, se identifica a la persona o si está alquilando me da el contrato de alquiler y si es propietario lo puedo saber yo a través de rentas. claro. Ah, Sí, sí. bien, perfecto. Vamos por un último grupo y así avanzamos y sacamos conclusiones de lo que es el principio One Only, ¿no? ¿Algún otro trámite? Si quieres, nosotros nos tocó el grupo 5, Lucas. Dale. Estábamos con Analia Suárez, creo, y otros chicos más. El nuestro era inscripción como proveedor de persona jurídica, el tema del contrato para sociedad, para dar de alta una sociedad. Bien. En el caso nuestro era bastante complejo, sí, muchos trámites, y hemos identificado 15 veces que no se cumple el principio, teniendo en cuenta que hay actores como el escribano y el contador, que tienen que certificar firma, presentar por duplicado y demás. Bien, además de los últimos puntos que nos pedían el timbrado en municipalidad. Y ahí le acabo de agregar RENAPER por el tema del DNI. Habían identificado 6 fuentes auténticas. Si lo agregamos a RENAPER serían 7 en total. Bien, perfecto. Sin incluir los contadores y los escribanos, que bueno, serían agentes que interactuarían con las herramientas. Y en el caso que lo incluimos a ellos, se iría a 8 fuentes auténticas, pero no son fuentes que generan la información, ¿verdad? Claro, no generan, exactamente. Está buena la apreciación, Alejandro, de que no son fuentes auténticas, sino que en este lado están certificando un documento o algo, que en realidad si uno consultaría Claro. la fuente auténtica, tiene la seguridad y no necesitaría, ahí se pone medio en polémica el trabajo de los escribanos y de los contadores para certificar algo, ¿no? Tal cual, tal cual. Si el consejo generaría pues una fuente auténtica, digamos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, bueno, la AFIP obviamente, la municipalidad, RENAPER, el Registro Público de Comercio, el de Público de Proveedores y bueno, y rentas para el tema del timbrado y demás. Ingreso bruto y la conducta fiscal. Perfecto, o sea que teníamos un trámite con unos... De 12 pasos en 15 o 16 tranquilamente. Claro, o sea, se reduciría enormemente si pudiéramos conectar esas fuentes. O sea, Sí, sí. Ni hablo a los 4 primeros que ya tienes, hay 2 que necesitan copia de DNI de apoderado de los socios, que con eso ya se simplifica en uno. Tiene formulario de inscripción, contrato de sociedad y acta de designación de autoridades, que también son del mismo registro. AFIP y rentas tienen 3 trámites por hacer en cada lugar, o sea que ya se simplifica enormemente en 3, 4 pasos una actividad de 12. correcto. Bueno, ¿alguna reacción más? ¿Algún comentario más al respecto? Van volando. Lo bueno es que ya el concepto de fuente auténtica lo internalizaron y se dieron cuenta de la importancia que tiene interoperar, ¿no? De cómo se reduciría... Acá en el grupo 4, Grupo 4, perdón, Álvaro. sí. Bueno, nosotros teníamos aviso de obra. Aviso de obra.
Sí, aviso de obra. A ver. Ahí comparto yo pantalla, no tengo problema. Cantidad de Nosotros veces hemos identificado 4 cantidades de veces que no se cumple el principio, y también hemos identificado 4 fuentes intervinientes. Fuentes intervinientes. A ver, Como fuentes intervinientes teníamos propiedad, la dirección de propiedad, catastro, rentas municipal, rentas de la provincia, los planos, porque te pedían distintos juegos, varios juegos en distintas oportunidades de los planos, con sellados, duplicados. Entonces nos parecía importante acercar esa solución también a los y las ciudadanas, contando con esas fuentes interconectadas, ¿no? No sé si, porque te pedían libre deuda, es como andar de un lado a otro, y nos parecía que propiedad, catastro y... a ver si lo puedo compartir. Dale, dejo de compartir. Igual está interesante este requisito en particular porque en algunos piden 6 copias. O sea, incluso tengo que llevar copias de algo cuando en realidad más las 4 anteriores para iniciar el trámite. O sea, ahí tenés 10 copias. Cada copia sellada y cada copia duplicada y no sé qué. Ahí está. Bien. Son las fuentes: Catastro, renta registro. municipal, catastro, registro de la propiedad, colegio profesional y renta provincial. Bien, perfecto. ¿Sí? Bien. La cantidad de veces que no se cumple el principio 4, y las fuentes auténticas intervinientes 4. La verdad que uno se da cuenta la burocracia, porque por ejemplo aquí hay 2 veces que se piden notas al director, y una te piden 3 juegos de copias de los planos, después te lo vuelven a pedir, o sea, piden 2, te vuelven a pedir un libre deuda y vuelven a pedir un sellado. O sea que la verdad que uno cuando analiza los requisitos se da cuenta de esa maraña de pasos que se tienen que dar para hacer y en este caso un permiso de obra, algo dentro de todo sencillo. O sea, Claro. que no es como el caso de los otros chicos, que era un poquito más complejo. Claro. Bueno, Bien. excelente. Esa era la idea. Un poco que dimensionen lo que implica los trámites, cómo están pensados hoy en día, que las organizaciones piensan de manera aislada y no ven el caminito, el peregrinaje que hace el ciudadano, ¿no? Y además intervienen distintos organismos, tanto públicos como privados, tanto del orden de gobiernos locales como provinciales. Entonces, esto que veíamos también de importancia de compartir estas informaciones entre las distintas fuentes. Han participado de distintos organismos y eso ha estado bueno en este ejercicio, ¿no? Correcto. Bien. Bueno. Continuamos. Bárbaro. Bueno, lo interesante, y siguiendo con las conclusiones de Lucas, es esto de que hablábamos de la maraña existe, a pesar de que no somos conscientes, de que ningún organismo es consciente en particular, y no es que sean buenas o malas personas las que hacen lo que hacen hoy, simplemente están en un paradigma. Y lo que tenemos que poder hacer es cambiar ese paradigma, cambiar ese significado de qué significa la burocracia. También hay un concepto erróneo de pensar que esto es la burocracia. Esta es la solución que aplicamos hoy a través del papel para cumplir con la burocracia. La burocracia no es mala per se, porque exige el control, lo que pasa es que lo hacemos con mecanismos que son muy densos para el ciudadano, obligándolos a hacer las distintas tareas. Acá lo que estamos viendo, a ver si lo puedo hacer andar, es una simulación de lo que es una receta digital en Estonia, ¿no? Hay un ciudadano que va a una farmacia, está el hospital, está la obra social, está el registro civil. Bueno, los distintos actores están todos conectados con este concepto que estamos viendo, y entonces ahora cuando alguien se presenta en una farmacia y dice, quiero llevarme estos medicamentos,
el sistema de la farmacia puede hablar con el hospital que emitió la factura, el hospital habla con la obra social para ver si esas están cubiertas o no están cubiertas, las alicuotas de esos elementos, de esos medicamentos, le llegan a la farmacia, se verifica que esté vivo la persona con la cual se le va a entregar el medicamento. Todo eso ocurre en 93 de segundo, o sea, no tardó un segundo en todos los sistemas involucrados en esa transacción, que es ir a buscar alguna farmacia, en quedar actualizados de que realmente el paciente fue a buscar, que la obra social ya sabe lo que va a tener que cubrir de los medicamentos que se acaban de entregar. Todo eso ocurrió en simplemente menos de un segundo. Este es el concepto. Fíjense, cualquiera de estas, una autorización, ir a buscar una autorización, todas estas tareas, si les ponemos una persona en el medio, no se multiplican por 10, se multiplican por decenas de miles de segundos de diferencia entre hacerlo los sistemas directamente y hacerlos a través de una persona. Así que este es el diferencial que queremos ver. Hay una para... Ahí estamos. Ahí estamos, bien. Ahora, para que esto ocurra, para que esa farmacia pueda entregar ese medicamento, múltiples actores, múltiples sistemas, múltiples organizaciones tienen que estar en un mismo ecosistema de interoperabilidad, tienen que estar hablando entre sí, pero no porque yo me puse de acuerdo exclusivamente con uno, sino que mañana me voy a poner de acuerdo con otro. Tengo que tener una autopista, tengo que tener una circulación establecida, segura, para que todos se puedan sumar en la medida que esto vaya evolucionando. Fíjense acá todos los sistemas que intervienen en simplemente el hecho de sacar una receta en forma digital. Por supuesto, ahora viene el siguiente nivel. Si ya todo esto puede pasar, si ya puedo hablar, si ya puedo evitar tener que pedir cosas, entonces puedo empezar a pensar proactivamente. Y pensar proactivamente significa, por ejemplo, que un hospital avise que ha nacido un nuevo bebé. Y a partir de ese evento real, en el mundo real, se empiezan a interactuar múltiples organizaciones a través de información que hacen que, por ejemplo en Estonia, cuando nace un bebé, nunca los padres van a ir al registro civil. Primero porque tienen identidad digital y todo lo pueden hacer remoto, pero simplemente porque directamente es el médico, el sistema del hospital, el que le avisa al registro civil que hay un nuevo integrante. Y hay un montón de actores que están esperando enterarse de que hay un nuevo integrante. A algunos simplemente les importa en qué zona nació. Entonces, por ejemplo, las escuelas les interesa saber si hay nuevos nacimientos en sus áreas de influencia. Si existe un nacimiento nuevo, entonces ahí le interesa saber quiénes son los padres. Y le mandan un mensaje proactivamente a los padres diciéndole, ¿ustedes piensan quedarse a vivir acá dentro de 4 o 5 años? Si la respuesta es sí, automáticamente le reservan una plaza en la escuela. Si la respuesta es no, no tienen problema, no va a haber que reservar nada. Lo mismo la obra social. Fíjense la cantidad de cosas que se potencian, que se simplifican, que se estabilizan, un montón de incertidumbre, simplemente por tener la información adecuada en el momento adecuado. Y esa vieja frase de saber lo que hay que saber en el momento justo es lo que permite la integrabilidad de los sistemas que están interoperando. Bueno, esto puede ser la escuela, puede ser comprar un auto, puede ser cualquier cosa. En Estonia, fíjense, estos son actores privados que no solamente el Estado va haciendo portales y va haciendo esto que se llaman los eventos de vida del ciudadano, sino que cualquier privado puede hacer una aplicación. En este caso, esta empresa hizo para un montón de momentos de vida, pero hay otras que se especializan en algún momento de vida en particular. Por ejemplo, empezar un nuevo negocio. Abrir una empresa en Estonia y empezar a facturar con la cuenta corriente del banco, todo lo que ustedes saben que implica abrir una empresa, le lleva a los portales del Estado, a las aplicaciones del Estado, 18 minutos. O sea, si yo quiero abrir una empresa en Estonia, me lleva 18 minutos. Sin embargo, hay un privado que me dice, mira, conseguiste todos estos datos de qué nombre le vas a... Porque es más difícil poner el nombre de la empresa que abrirla, ¿ya? Entonces, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Dónde está el domicilio? Álvaro levantó la mano. Sí, Álvaro. No sé Álvaro. ¿O es? Álvaro, ¿levantaste la mano?
para preguntar algo? Sí, te quería preguntar. Se pone el ejemplo de Estonia. Mi pregunta es, ¿qué llevó a Estonia a dar este salto? Primero, ¿Cuál fue la sí, necesidad, o sea, cuál fue el detonante, el gatillo que llevó a Estonia a construir todo esto? La verdad que es impresionante lo que vos estás contando, pero ¿cuál fue el detonante de decir, bueno, pasemos a un sistema totalmente mucho más complejo? Esa es mi pregunta. bien. Bien, la primera cosa es que no tenían plata para hacer, ellos salieron de la Unión Soviética en el 94, 96, y no tenían recursos ni siquiera para recibir un crédito del Banco Mundial para hacer una implementación de un gobierno digital. O sea, no hicieron lo que hicieron todos los países del mundo porque no tenían ni siquiera plata para hacer eso, ni con ayuda. Pero sí eran muy buenos en tecnología. De hecho, son y eran muy buenos en criptografía, en sistemas distribuidos, o sea, en calidad de tecnología informática eran muy buenos con la tecnología que había en ese momento, porque estamos hablando de muchos años atrás, pero eran muy buenos. Y cuando se encontraron esta encrucijada de no tener recursos para hacer lo que todo el mundo hacía, se pusieron a pensar, y ahí pensaron, desde mi punto de vista, pensaron con este modelo que le estamos explicando, ¿no? De pensar cuál era la necesidad, no pensar en las soluciones que ya estaban, sino en las que ellos podían hacer con el conocimiento que tenían, y descubrieron que la mejor forma de solucionar esto no era haciendo portales, sino interoperando. Y al descubrir eso, y al implementar una solución para viabilizar esa interoperabilidad, emergieron con estas soluciones totalmente disruptivas. ¿Por qué? Porque hicieron un cambio de paradigma en la forma de solucionar el problema. Y ese es el gran diferencial que vamos a ver. Ahora, eso que hicieron ellos, lo estamos aprovechando nosotros también. No tenemos por qué volver a hacer lo que hicieron los que hicieron las cosas de otra manera. Podemos hacerlas como los que hicieron las cosas de una manera más efectiva. Vamos a ver cuáles son las diferencias, cuáles son los problemas, y eso es lo que tenemos que aprender a aplicarlo en nuestra cultura, que es muy distinta a la de ellos. Pero fíjense, lo que quiero mostrar acá es que los privados pudieron colaborar, y haciendo todas estas cosas que están viendo acá, cualquiera de estos momentos de vida o eventos de vida del ciudadano, se pueden hacer a través de... Yo puedo elegir que mi ventanilla única es de esta empresa, y la uso. Y habrá que pagar algo por usarla, no importa, pero me gusta más, es más fácil, es más rápida. Yo les estaba diciendo, abrir una empresa, hay páginas o aplicaciones privadas que permiten abrir una empresa en 1 minuto. Cuando el Estado me lo obliga a hacer en varios pasos o varias pantallas en 18 minutos. O sea, hay competencia, pero una competencia en otro nivel de juego, en la integrabilidad, no en los actores por separado. Y este es el gran diferencial que estamos viendo como cambio de paradigma. Esta es una empresa que hace esto, esta es otra. Fíjense, este es un portal del gobierno, donde tengo todos mis datos para ver. Acá tengo todo lo que es salud, acá tengo todo lo que es de la propiedad. Pero este otro, que está hecho por otra empresa, que se llama Rosneft, que está figurando el nombre acá, también permite hacer todo lo mismo. Si yo toco acá, veo mi historia clínica. Si yo toco acá, tengo mi historia clínica. O sea, ¿cómo se hace esto? Con el tercer principio, el principio de libertad de última milla que yo les comentaba antes, que es el más tecnológico de todos los principios. Acá también tenemos otro proveedor que tiene una app que permite hacer con el reloj, con lo que sea, todas las cosas. Pero yo, por ejemplo, tengo notificaciones. ¿Vieron acá? Tenemos la notificación de AFIP, nos llega por correo y tenemos que entrar a un portal. La notificación de ANSES llega otro correo. Acá yo voluntariamente, puedo configurar para ver todas las notificaciones de cualquier organismo público en un solo lugar. Y si me suenan, si no me suenan, igual que hacemos con los WhatsApp o con cualquier otra herramienta de uso cotidiano. Bueno, en el 2020 Estonia desafió, dado que tienen esta libertad de última milla, desafió a las grandes tecnológicas de Estados Unidos para que fueran a interoperar con la inteligencia artificial. Crearon un concepto de sirviente digital inteligente, de sirvientes digitales, crearon una responsabilidad a los algoritmos, le dieron ley de responsabilidad a los algoritmos, personas físicas, jurídicas y algoritmos. Los algoritmos tienen que cumplir la ley también en Estonia, y a la fecha tienen más de 200 servicios que simplemente los hacen hablando con Siri, con Alexa, con el teléfono que tenemos. O sea, fíjense, sin tener nada,
usando la aplicación que tiene mi teléfono en forma por defecto, por la compra, yo puedo hablar con ese actor y me puede mostrar directamente cómo hacer el trámite. O sea, me hace los trámites directamente hablando. Esto tiene que ver con una arquitectura que están desarrollando. Esto todavía, ahora después vamos a hablar de la parte tecnológica. No estamos hablando ahora, pero esta tecnología también va a estar disponible y libre para cualquiera y va a permitir esto que estamos viendo. Todos los intercambios de datos que se producen, todos los intercambios dejan registro indeleble de que ocurrieron. Y por eso aparece un concepto que es el efecto de no repudio sobre las respuestas que los sistemas van dando. Si un sistema me dice sí está inscrito en rentas o no tiene deuda, eso tiene valor legal tan fuerte como si un directivo de un organismo público hubiera firmado un certificado de puño y letra o con firma digital. Así que lo que estamos haciendo es pasando de una situación de esta, donde organismos trabajaban en forma aislada desde el organismo hacia el ciudadano, a un modelo ecosistémico donde trabajamos desde el ciudadano hacia los organismos y donde todos ellos pueden interoperar entre sí, evitando el peregrinaje tanto físico como digital. Así que los pilares habilitadores, los pilares tecnológicos son los habilitadores, tienen que ver con resolver el distanciamiento digital. Y el distanciamiento digital lo padece todo el mundo. Hoy hablamos de inteligencia artificial, IoT, Big Data, blockchain, metaverso, ¿no? Con el IA se olvidaron un poco del metaverso estos días, pero todos estos están frenados por la falta de interoperabilidad y habilitados por el mal uso de los datos. El mal uso de los datos significa cuando nos roban los datos y nos los utilizan para poder seguir creciendo. Una buena implementación de la proximidad digital, que es la interoperabilidad segura y confidencial, nos permite avanzar mucho más rápido en todos estos campos. Así que lo que hace Estonia es implementar el modelo 4 de arquitectura que vimos antes. Y para eso crea un software que se llama X-Road y que implementa lo que ahí es el nodo de interoperabilidad. Ese nodo lo tiene que bajar cada actor, es gratuito, es bien público digital a partir del año 2020. Así que cualquiera se puede como bajar un WhatsApp, con la diferencia que no hay un servidor central, sino es el mismo que yo tengo, y con eso poder hablar par a par, peer-to-peer, con cualquier otro actor que yo necesite, sabiendo que el registro que va a dejar ese intercambio es tan fuerte que tiene valor legal para todo lo que sea controversias posteriores y demás. Y el otro tema interesante que tiene el modelo de 4 esquinas es que si vemos, yo lo fui contando rápidamente, las ventajas y desventajas, pero acá las tenemos todas resumidas. Primero, que permite una comunicación par a par, sin que nadie se entere de que yo estoy hablando con esa persona. Si no es necesario, no tengo por qué exponerlo. Lo voy a exponer si hay un problema legal, si alguien me acusa de que yo no dije lo que dije, bueno, ahí lo mostraré, pero si no, no tengo por qué mostrarlo. Así que la ventaja que teníamos en el 2 esquinas, ¿se acuerdan que era justo uno con otro? La tengo ahora en el 4 esquinas. La autorización, esto es muy importante. Cuando un organismo cumpliendo su normativa se hace cargo de la calidad de los datos y se lo tiene que delegar a otro el control del acceso a esos datos, como un modelo de 3 esquinas, por ejemplo, pierde poder. Y ahí genera una resistencia natural a la entrega del control del acceso de los datos. Entonces, en un modelo de 2 esquinas yo podía seguir controlando mis datos, en un modelo de 4 esquinas yo sigo controlando quién accede a mis datos. Eso es muy fuerte. La auditabilidad del intercambio de los mensajes, esto es porque hay un estándar establecido por estas soluciones tecnológicas que permiten que todo el mundo pueda acceder, de ser necesario judicialmente, a una estándar de información de registro. El crecimiento de interfaces lineal, yo acá no tengo problema de crecimiento, es par a par, crece como Internet, la escalabilidad es ilimitada, miles o millones de actores pueden estar dentro de un ecosistema. Sí tiene un punto único de falla, el caso de 3 esquinas, acá tampoco tengo punto único de falla. Así que las ventajas están todas en este modelo, y en el mundo de Internet, que necesito conectar porque todas las tecnologías lo necesitan todos con todos, puedo agregar este componente que Estonia entrega de vuelta gratuitamente para poder empezar a trabajar con esta arquitectura de
par a par, peer-to-peer, y poder trabajar en forma segura. Así que lo que ha hecho Estonia básicamente, con sus servidores de X-Road, es agregar seguridad criptográfica arriba de Internet, con lo cual genera una capa nueva de seguridad. Vamos a ver este pequeño video de 2 minutos o 3, donde, a ver si lo... No tenemos tiempo. Lo dejo para que lo vean ustedes tranquilo, no hay ningún problema, porque así dejamos lugar un poquito para las preguntas. Pero lo que van a ver en ese video es cómo opera Internet, está en español, así que lo pueden ver rápidamente. Básicamente, ¿qué es lo que estamos resolviendo? Estamos entendiendo la necesidad del gobierno. La burocracia es necesaria y tiene que controlarse a partir del compartir información. Las soluciones vimos que hay muchas y vimos que hay algunas que aprovechan la tecnología disponible. De eso se trata la evolución y la innovación. Y tenemos problemas también. Toda solución tiene problemas. El papel se moja. La tecnología digital se corta la luz y no anda. Tengo que tener los backups. Entonces siempre tengo problemas. De hecho, la que tiene Estonia también tiene problemas. O sea, no tenemos que creer que hay soluciones mágicas que lo cubren todo. Lo que sí entendemos es que si queremos trabajar en un paradigma actualizado, tenemos que trabajar en un gobierno que busque ser invisible, sensible y proactivo. Y ese es el momento actual que nos permite la tecnología. Podemos tener un gobierno invisible, sensible y proactivo, disponibilizándonos o usando adecuadamente la tecnología disponible. No es más que aprovecharnos del entorno. Llueve y tomo agua, no llueve y no tomo agua. Ecosistemas sustentables implica eficiencia y resiliencia, y ahí tenemos que encontrar la variable que tenemos floja. La variable floja es la interconexión o la interoperabilidad que tenemos que reforzar. Por eso, una solución que ofrece Estonia es simplemente darnos algo para resolver esa variable en particular. La administración pública necesita crear ecosistemas que fluyan los datos de calidad. Y la mejor solución es un modelo de 4 esquinas. Así que esto es lo que estuvimos viendo, y ahora vamos a profundizar en los próximos encuentros la tecnología, vamos a profundizar cómo se cumplen con esos principios que vimos rápidamente hoy, nos concentramos en el más importante que es el Once Only, y vamos a ver también cómo se gobierna la transformación digital, donde ven que están todos invitados a trabajar, tanto los públicos como los privados, porque hay muchísimo para hacer y desarrollar. Hasta aquí llegamos y dejo para que hagan alguna pregunta los poquitos minutos que quedaron restantes. Deja de compartir. Ahí surgieron algunas preguntas en el chat que las nombro públicamente. La presentación y el video se les va a enviar por correo. Esto se está desarrollando aquí en Santiago, se está planeando desarrollar. Actualmente se está con la implementación de esto, así que es una realidad que se está llevando a cabo en estos momentos junto con CIPSE. Se está implementando lo que es la plataforma X-Road, así que seguramente van a ver en las próximas presentaciones ya seguramente veamos algún caso de uso funcionando con esta plataforma. Ahí abrimos a preguntas. Si alguien quiere desactivar el micrófono, hacer alguna pregunta, si tiene alguna duda. Para que el que preguntó si está implementando actualmente, ya hay 6 jurisdicciones en Argentina que están usando estos ecosistemas. Neuquén hace muchos años, arrancó hace más de 10 años, pero Chaco, Catamarca, Mendoza, Cava, Santiago del Estero es el último en llegar, pero seguramente esperamos que pueda recuperar mucho tiempo, y Córdoba se está sumando próximamente. Así que la idea, ya eso lo vamos a ver en la charla específica de tecnología, todos los actores cómo empiezan los ecosistemas también se conectan entre sí y se federan. Hay preguntas que ya no me voy a hacer, ahí estoy leyendo las preguntas en el chat. ¿Hay un pronóstico de cuánto tiempo podría implementarse el sistema en la provincia? El sistema se está implementando actualmente, está operativo. El tema es que es un crecimiento orgánico esto, no es algo que de la noche a la mañana están todos los organismos conectados, sino que es ir haciendo acuerdos entre rentas, entre catastro, ir conectando actores, pero la herramienta está disponible, pero bueno, estamos en el proceso recién, se comenzó en febrero de este año con el proyecto junto con CITSE, así que lo importante es que se comenzó, y ahora lo importante es sumarse y incorporar a nuevos organismos, ¿no? Y lo importante es que esto no es que hay alguien que lo tiene que hacer, cualquiera lo puede hacer. O sea, creado el ecosistema,
Esto es como si una ciudad establece que acá se va a hacer una ciudad y traza las rutas y la energía eléctrica. Ahora cualquiera puede hacer una casa ahí. Cualquiera se puede sumar. Ahí Esteban. Sí, Que bueno, ahí consulto. En mi caso, desde el privado y como hacedores de tecnología, encontramos evidentemente con muy buenos ojos que se esté desarrollando esto y asumimos una gran responsabilidad como hacedores de esta transformación. Y la pregunta puntual sería si, ¿qué podemos aportar nosotros o desde cuándo podemos aportar si a partir de las 4 charlas que se vienen estaríamos en condiciones de empezar a sumar nuestras empresas o los clientes que tengamos con soluciones nuestras a esta red? Porque bueno, consideramos valiosísimo que mientras más seamos dentro de la red, públicos o privados, más rico va a ser el intercambio. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Luego de estas charlas, y ya corriendo algunos casos de uso, ya estando estabilizada la plataforma dentro del gobierno provincial, es cuestión tanto municipios como privados, como organizaciones civiles, registros, cámaras de comercio, todos pueden empezar a participar y pueden empezar a encontrar. Esto tiene otro nombre, ya lo vamos a ver en otras charlas, pero en Estonia lo llaman la Real-Time Economy. Real-Time Economy es una economía en tiempo real y implica que ya muchas de las cosas que quizás tengamos que seguir haciendo porque los paradigmas de todas las organizaciones públicas involucradas no estén en sintonía al mismo día, como dijo Lucas, esto lleva su tiempo, pero es un problema de paradigma. Vieron ustedes que si el paradigma es así, ustedes hoy se llevan el paradigma de Once Only, y les puedo asegurar que no van a poder dejar, por más que quieran, de ver todos los no cumplimientos de Once Only que se están haciendo. Ya no lo pueden dejar de ver más. Bueno, eso es un paradigma que cambió así, cambió en un rato, y puede cambiar otros paradigmas también, y cuando eso ocurra en la mayoría de la gente, en la masa crítica, la velocidad de esto depende de eso y no de la tecnología. Y se necesita mucho del sector privado, sobre todo, no solo en general, sino de lo que es desarrollo de sistemas, porque justamente los sistemas que se están desarrollando y ofreciendo en el mercado tienen que cumplir con estándares básicos, que es simplemente que tengan la posibilidad de tener los datos, no sean digamos, campos fijos que no puedo modificar, que se puedan sacar los datos a través de Web Service o API para cumplir con esto de compartir datos. Y lo que es la tecnología es cualquiera la puede hoy operar, están incluso garantizados por el NIS, el Instituto Nórdico, hay capacitaciones y todo, pero hay muchísimo para hacer desde el sector privado, sobre todo al lado de sistemas, ¿no? Permiso. Esteban, yo no sé cómo lo va a manejar CIPSE, pero no me imagino que si no haces las 4 jornadas de capacitación no podés arrancar. Digo, porque lo planteaste como, yo termino y puedo empezar a participar. Digo, me parece que, y ahí ya no lo veo a Raúl porque está con la cara muy chiquitita, pero me imagino lo que piensa. En verdad, esto está disparando un montón de información. Claramente, todos los que participen de esta capacitación, que igualmente pueda quedar grabada y demás, estandarizan los conocimientos, es una obviedad eso, ¿no? Pero de todos modos, me parece que esto es un disparador para que muchos de ustedes, desde su lugar, empiecen a buscar la información. Capaz que alguno es la primera vez que escucha el concepto de Once Only, poné Once Only en Google y te van a aparecer un montón de instancias a nivel global que están abordando la cuestión Once Only. Gustavo acaba de plantear arquitectura informática de 4 esquinas. Bueno, empezá a buscar y te va a encontrar con información. Claramente, un director o un funcionario gubernamental va a mirar esto desde un lugar, y un tecnólogo que desarrolla software va a mirar desde otro lugar, y uno que, bueno, esto claramente, recién contaban Lucas, Gustavo, el proyecto arrancó en Santiago, arranca también con una lógica de cómo se despliega la arquitectura tecnológica de estas cosas, y en verdad, la conexión tampoco es caprichosa, no es que mañana yo me conecto y tomo datos, saco datos, no funciona así, se establecen acuerdos, no cualquiera puede acceder a los datos de cualquier nodo, para los cuales alguien te tiene que abrir la puertita, con lo cual vos también para tocar la puertita tenés que generar las condiciones de tecnología, de seguridad informática. Empieza a haber todo un andamio, hay una norma IRAM que ordena todo esto, está bueno que de a poco vayan empapándose con la temática, con la terminología, con los estándares que recién mencionaba Lucas. O sea, esto es un despliegue. Y normalmente, aparte, cada proyecto de transformación digital se enfocan desde el enfoque de casos de uso, donde justamente aparecen los pilares tecnológicos que contaba Gustavo, y uno de los puntos a revisar es cuando un organismo cede datos,
cuál es el marco regulatorio para esa sesión. Si hasta ahora, para que yo te dé los datos, vos me tenías que mandar una nota y yo tenía que firmarte un papelito y qué sé yo, y a partir de eso ya no va a pasar más, porque se va a conectar todo, va a haber que cambiar una norma. Entonces, hay que hacer, cada conexión requiere como un estudio de quién es el que se conecta, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y por eso se trabaja en el enfoque de casos de uso, donde se ven las diferentes dimensiones, que hoy también están todas escritas en la norma IRAM. Por eso también está bueno, para los que les gusta el fierrerío, ir accediendo a esa documentación. Ahí hago una aclaración porque surgió una pregunta en el chat. Gustavo no lo repasó todavía, pero en la pirámide de transformación digital que vamos a ver más adelante, el tema de la conectividad ya lo dimos por resuelto acá, ¿no? Pero obviamente que para que funcione una plataforma de este tipo tiene que haber conectividad en Internet en todos los organismos, y acá, porque hay un comentario que dice, ¿usted garantiza flujo de Internet constante en todo el territorio de la provincia? No, acá lo que estamos poniendo es, sobre la base de Internet, ahí se puede montar, porque esto obviamente necesita Internet para interoperar. Los datos de un organismo a otro que viajan sistema a sistema van a viajar por Internet. Entonces el tema de conectividad sí es algo que hay que resolver a nivel de infraestructura, pero bueno, suponemos que la mayoría de los organismos del gobierno tienen acceso a Internet. Vamos a hacer esa suposición que el 90-95% tiene acceso a Internet, entonces podrían consultar las fuentes auténticas directamente. Sí. Esto va más por otro lado, ¿no? La conectividad es un pilar, pero no es parte de la plataforma. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Dónde encuentro documentación? Después compartimos también en el correo, si no, el videíto corto de Xrow y documentación del NIST. En la presentación están los links de los que yo les mostré algún video, así que lo pueden acceder desde ahí y verlos. Y bueno, y después, si no surge ahora o surge después, ténganlas preparadas para la próxima. La semana que viene arrancamos viendo las preguntas que ustedes hayan generado. Pero es cambiar de entorno, eso es lo que propone, y creo que el mensaje que tienen que llevar es, el más importante es, ninguno puede llegar al nivel de Estonia porque todos lo quieren hacer solos. En todo el mundo todos quieren ser la figurita que logra la diferencia, y la única forma de hacer Estonia es haciéndolo todos juntos en un ecosistema. Por eso es tan importante lo que estamos viendo de ecosistemas, de la diversidad interconectada y demás. Sid tiene la mano levantada. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, bueno, yo lo que les quería decir a todos, primeramente les quería agradecer por asistir, y sé que muchos han asistido a charlas muy parecidas a esta, pero era importante empezar de esta manera. Sí, ha sido repetitiva para muchos o para algunos, pero era importante empezar de esta manera para empezar todos desde el mismo piso, ¿sí? Y que cuando hablemos entendamos de qué estamos hablando. Esto que explicaba Gustavo de romper un paradigma suena muy difícil, y porque realmente lo es. A muchas personas les es muy difícil ver al Estado en estos términos, con esta dinámica, incluso profesionales, ¿sí? A mí personalmente me ha costado entenderlo, y esto que le dice Gustavo es una gran verdad. Esta es una idea que va a decantar, va a ir tomando forma, va a ir penetrando en la red neuronal de cada uno, y las charlas que se vienen son un poco más profundas, son un poco más técnicas, con más casos de uso, con más ejemplos, algo mucho más tangible, digamos, y más entendible o más fácil de entender con este piso que se acaba de crear hoy, y eso es lo que hace a este ciclo de charlas diferente a las otras charlas de sensibilización, ahí está, que se han dado en la provincia, creo que en 2 oportunidades, una el año pasado y otra hace como 2 años y medio, si no me equivoco, yo no vivía aquí. También de la mano de Gustavo, aquí en la provincia. Así que eso se lo quería aclarar, porque me llegan algunos WhatsApp como diciendo se trata de lo mismo que lo que se hablaba hace 2 años, y la de hoy quizás sí, pero era importante empezar de esta manera. No había otra manera de seguir con el ciclo de charlas, sino se volvía a sensibilizar sobre esta situación, y las otras charlas que vienen, les vuelvo a repetir,
van a ser más profundas, más técnicas, un poquito más interesantes para los informáticos, con información más útil, digamos, como para poder implementar, aunque sea a nivel juego, ¿sí?, una red de este tipo. Gracias, Juan. Ahí compartí en el chat el sitio web del NIS, que es el Instituto Nórdico de Interoperabilidad, porque este es un software abierto, libre, como dijo Gustavo, bien público digital, que está mantenido por Finlandia, Islandia y otro país más, Estonia, justamente. Es utilizado en varios países, lo van a ver ahí en ese portal, se utiliza en Alemania, en el sector de salud, en Japón, en el sector de energía, en varios países de Latinoamérica. Bueno, en Argentina ya lo tenemos implementado en 6 jurisdicciones ya, se me pasaron rápido. Así que bueno, ahí vamos a ir, como dice Juan, vamos a ir profundizando en cada uno de estos ejes, pero bueno, necesitamos nuevamente repasar esta base como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Vi a muchos asintiendo ahí, a Manuel Gómez continuamente asintiendo con la cabeza de todo lo que se venía diciendo, sé que entendió bastante bien los conceptos, así que bueno, no sé si hay más dudas, pero ya estamos pasados 10 minutos. Si hay alguna última consulta, y si no, nos veremos el próximo jueves, a la misma hora por el mismo canal. Bien, perfecto, ahí veo pulgar levantado de Orlando. Perfecto. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Listo, nos estamos viendo. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta luego. gracias.